Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Vamos a ver hoy en nuestro formato 10 preguntas tipo test una serie de cuestiones, de preguntas que han salido en exámenes reales de oposición. Ya sabéis que solamente trabajamos con exámenes que han preguntado en distintas convocatorias. Y hoy vamos a ver en concreto 5 preguntas sobre la Ley 1/2015 de Hacienda Pública, del sector público instrumental y de subvenciones de la Generalitat Valenciana. Como siempre, tenéis un link, un acceso directo en los comentarios al artículo escrito de este vídeo en mi página web para que podáis seguir mejor las explicaciones del vídeo. Ahí tenéis las preguntas del examen, la respuesta correcta y las explicaciones que estoy comentando ahora de esta ley 1/2015. Vamos a empezar. La pregunta número 1 nos dice, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 1/2015 de 6 de febrero de la Hacienda Pública Valenciana, apartado A dice, corresponde a la persona titular de cada consellería la ordenación general de pagos en el ámbito de la Administración de la Generalitat para el resto de sujetos que conforman el sector público administrativo, la competencia corresponderá a las personas que ostentan la presidencia o dirección. Fijaros que este artículo 60, en su apartado 1, tiene dos partes. La primera dice corresponde a la persona titular de cada consellería, ¿vale?, la ordenación general de pagos en el ámbito de la Administración de la Generalitat. Este es falso, este apartado es falso porque la primera parte falta ahí incluir, ¿vale?, competente de cada consellería competente en materia de Hacienda. Fijaros que dice corresponde a la persona titular de cada consellería y ahí faltaría añadir competente en materia de Hacienda Pública, la ordenación general de pagos en el ámbito de la Administración de la Generalitat. Apartado A, falso. Apartado B dice, corresponde a la persona titular de cada consellería competente en materia de Hacienda la ordenación general de pagos en el ámbito de la Administración de la Generalitat. Hasta aquí es verdadero. Pero dice, y para el resto de sujetos que conforman el sector público administrativo. Esta parte final la convierte en falsa porque para el resto de sujetos que conforman el sector público administrativo, esa competencia, ¿vale?, ya no es igual y corresponde, como hemos dicho, a las personas que ostentan la presidencia o dirección. Luego apartado A, falso, apartado B, falso, y el apartado C, que es con el que quiero que os quedéis, que es el verdadero, artículo 60, apartado 1, dice que corresponde a la persona titular de la consellería competente, fijaros, en materia de Hacienda, competente en materia de Hacienda, la ordenación general de pagos en el ámbito de la Administración de la Generalitat. Y luego sigue diciendo, para el resto de sujetos, aquí cambia, ¿vale? La persona competente cambia, para el resto de sujetos que conforman el sector público administrativo, la competencia corresponderá a las personas que ostenten la presidencia o dirección. ¿Vale? Luego, estudiaros bien, artículo 60, ordenación de pagos, quién ordena los pagos en la consellería, ¿vale? Artículo 60, apartado 1. La persona titular de la consellería competente en materia de Hacienda Pública, ¿vale?,
ordenará los pagos en el ámbito de la Administración de la Generalitat, pero para el resto de sujetos, acordaros, la competencia corresponderá a aquellas personas que ostenten la presidencia o la dirección. ¿Vale? Pregunta 2. Dice, según la Ley 1/2015 de Hacienda Pública Valenciana, ¿quién aprueba el presupuesto de la Generalitat? Apartado A, dice, el presidente del Consell. Falso. ¿Vale? El presidente del Consell no aprueba el presupuesto de la Generalitat. Podrían ponernos el presidente de la Generalitat, el presidente del Corts, seguiría siendo falso. Apartado B, el Consell. También es falso. El Consell es el gobierno valenciano, no aprueba el presupuesto de la Generalitat. Apartado C, la Consellería con competencias en materia de Hacienda. Esta también es falsa, aunque puede parecer verdadera, es falsa, porque dice quién aprueba el presupuesto, quién lo aprueba. Y la D, que es la última, es la verdadera, pone les Corts. Les Corts Valencianes, ¿vale? La Asamblea Legislativa Valenciana, es la que aprueba el presupuesto de la Generalitat. Les Corts Valencianes, repito, aprueban el presupuesto de la Generalitat. Os tenéis que ir al artículo 34 de esta ley 1/2015 que se llama remisión a les Corts y en su apartado primero os dice, leo textual, el proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat integrado por el articulado con sus anexos y los estados de gastos y de ingresos con el nivel de especificación establecido en los artículos 37 y 38 de esta ley, se remitirá ese proyecto de ley de presupuestos con todo eso, con los artículos, con los anexos, con los estados de gastos, los estados de ingresos, ¿vale? Con el nivel de especificación de los artículos 37 y 38, que sabéis que el artículo 37 trata sobre la estructura de los ingresos y el artículo 38 sobre la estructura de los gastos. Todo eso, insisto, se remitirá a quién. Se remitirá, nos dice el artículo 34, al Scorch antes del 1 de noviembre de cada año, esto también lo han preguntado, antes del 1 de noviembre de cada año para su examen y aprobación o, en su caso, enmienda o devolución al Consejo. Es decir, que el presupuesto de la Generalitat se manda a les Corts Valencianes antes del 1 de noviembre de cada año para que les Corts examinen ese presupuesto, lo aprueben o, si consideran que no lo tienen que aprobar, establezcan una enmienda y lo vuelvan a mandar al Consejo para que lo modifique. ¿Vale? Pregunta 3. Dice, en relación a la regulación de los programas plurianuales, según es efectuada en el artículo 28 de la Ley 1/2015 de la Hacienda Pública Valenciana, ¿cuál de estas afirmaciones es la verdadera? Aquí en el apartado A, B, C y D se dedican a establecernos todos los epígrafes del artículo 28 de la Ley 1/2015. Artículo 28, que os lo tenéis que saber, que trata sobre los programas plurianuales, ¿vale? Plurianuales. Entonces, el apartado A dice los programas plurianuales
establecerán los objetivos a conseguir, las acciones necesarias para alcanzarlos, así como las dotaciones de los correspondientes programas de gasto para cada uno de los ejercicios contemplados. Repito, los programas plurianuales establecerán los objetivos que queremos conseguir, las acciones necesarias para conseguir esos objetivos, así como las dotaciones de los determinados programas de gasto para cada uno de los ejercicios contemplados. Esta es claramente verdadera. Es el artículo 28 en su apartado 2 de esta ley 1/2015. ¿Vale? Apartado B, que va a ser falso. Dice, los programas plurianuales se agruparán por consellerías, agregándose a los mismos los programas plurianuales de los sujetos integrantes del sector público instrumental con presupuesto estimativo que tengan adscritos. Esta es falsa por la parte final que dice con presupuesto estimativo. Si os fijáis, la ley pone con presupuesto limitativo, es decir, con el límite del presupuesto que se puedan gastar estos sujetos integrantes del sector público instrumental. ¿Vale? Repito, los programas plurianuales se agruparán por consellerías, agregándose a los mismos, a esos programas plurianuales, los programas de aquellos sujetos integrantes del sector público instrumental con presupuesto estimativo que tengan adscritos. ¿Vale? Fijaros, artículo 28.3. Apartado C, que también es falso, dice, los escenarios presupuestarios plurianuales contendrán la distribución orgánica de los recursos disponibles y se desarrollarán en programas plurianuales, hasta aquí es verdadero, que abarcarán un periodo mínimo de 4 años. Es falso porque la ley nos dice un periodo mínimo de 3 años. ¿Vale? Un periodo mínimo de 3 años. Fijaros que pone periodo mínimo. Muchas veces intentan confundiros poniendo periodo máximo. Es periodo mínimo de 3 años. ¿Vale? Vuelvo a leer los escenarios presupuestarios plurianuales contendrán la distribución orgánica de los recursos disponibles y se desarrollarán en programas plurianuales que abarcarán un periodo mínimo de 3 años. Y el apartado D de esta pregunta 3 dice, también es falsa, dice, los programas de actuación plurianual de los sujetos integrantes del sector instrumental con presupuesto limitativo, ¿vale? Ahí está el error, ¿vale? Los programas de actuación, fijaros, los programas de actuación, ¿vale? No dice los programas plurianuales, dice los programas de actuación plurianual de los sujetos integrantes del sector público instrumental con presupuesto limitativo. Eso es lo que está mal, porque tiene que poner con presupuesto estimativo. Se integrarán a efectos informativos en los programas plurianuales de las consellerías a las que están adscritos. Artículo 28.4 de esta ley 1/2000. Luego fijaros, leeros muy bien el artículo 28, daros cuenta que los programas plurianuales
abarcan un periodo mínimo de 3 años y que luego juegan a intercambiar el 28.3 y el 28.4, cambiando donde pone presupuesto estimativo y presupuesto limitativo, lo intercambian para crear confusión. ¿Vale? Pregunta 4. Dice, según la Ley 1/2015 de la Hacienda Pública Valenciana, el ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán, apartado A, que es el verdadero, los derechos económicos reconocidos durante el ejercicio. Y aquí viene lo importante, cualquiera que sea el periodo del que se derive. ¿Vale? Repito, el ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y en ese ejercicio presupuestario, ¿vale?, se van a imputar, se van a incluir todos los derechos económicos reconocidos durante el ejercicio, cualquiera que sea el periodo del que se derive, y las obligaciones económicas reconocidas hasta el fin del mes de diciembre, siempre que se correspondan con adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o en general gastos realizados dentro del ejercicio y con cargo a las respectivas dotaciones o créditos sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1/2015 de 6 de febrero. ¿Vale? Apartado A, verdadero. ¿Vale? Estamos en el artículo 25, creo que no lo he comentado, artículo 25, principios y reglas de la gestión presupuestaria. ¿Vale? Entonces, apartado A, verdadero. Apartado B será falso porque dice los derechos económicos reconocidos durante el ejercicio, las obligaciones económicas autorizadas hasta el fin del mes de diciembre. Falso, ya digo, porque empieza mal. Dice los derechos económicos reconocidos durante el ejercicio, pero falta incluir lo que he dicho antes, cualquiera que sea el periodo del que se derive. ¿Vale? Las obligaciones económicas autorizadas hasta el fin del mes de diciembre. No es autorizadas, pone reconocidas. Fijaros cómo cambian los verbos. No es autorizar, es reconocer las obligaciones económicas reconocidas, nos dice la ley. Cuidado, que no es lo mismo reconocer que autorizar. ¿Vale? Les gusta mucho cambiar los verbos. Apartado C, que también es falso, dice, los derechos y las obligaciones económicas reconocidas hasta el fin del mes de noviembre. Esto es claramente falso. Primero, porque no incluye cualquiera que sea el periodo del que se deriven para los derechos, también porque pone noviembre cuando es diciembre, esta es claramente falsa. ¿Vale? Y la D, que también es falsa, dice los derechos y las obligaciones autorizadas hasta el fin del mes de noviembre. Falsa también. ¿Vale? Entonces, artículo 25, insisto, ¿vale?, donde dice la gestión presupuestaria del sector público de la Generalitat está sometida al régimen de presupuesto único y anual, aprobado por les Corts, recordaros, aprobado por les Corts y enmarcado en los límites de un escenario presupuestario plurianual. Esto en esta pregunta no ha salido, pero eso lo cambian, ¿vale? Cambian régimen de presupuesto único y anual por escenario presupuestario plurianual. Cambian ese anual por ese plurianual.
No sé si me explico. Esas dos palabras, dice la gestión presupuestaria del sector público de la Generalitat está sometida al régimen de presupuesto único y anual. Ahí ponen y plurianual para convertirla en falsa, acordaros. Aprobado por les Corts y enmarcado en los límites de un escenario presupuestario plurianual. Y ahí ponen anual, ¿vale? Con esas palabras juegan. En consecuencia, el ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputará, y aquí viene lo que hemos visto antes, los derechos económicos reconocidos durante el ejercicio, cualquiera que sea el periodo del que se derive. ¿Vale? Y el apartado B dice las obligaciones económicas reconocidas hasta el fin, reconocidas, no autorizadas, hasta el fin del mes de diciembre, siempre que se correspondan, ¿vale? Con adquisiciones, obras, servicios, etcétera, etcétera, ¿vale? Y la última pregunta, la pregunta número 5 dice, de conformidad con la Ley 1/2015 de 6 de febrero de la Hacienda Pública Valenciana, por acortar el título, la programación presupuestaria de la Generalitat se regirá por los principios, y aquí es otra pregunta típica que les encanta poner en las oposiciones, que es cuando hay principios y es una enumeración de varios principios, pues juegan, quitan alguno de los principios, cambian eficacia por eficiencia, que les encanta también, y van jugando con las opciones para convertirlas en falsas, ¿vale? Entonces, os voy a leer el apartado B, pregunta esta 5, el apartado B, que es el verdadero, dice, esa programación presupuestaria de la Generalitat se tiene que ajustar, se tiene que regir por una serie de principios y no se puede hacer como le dé la gana a la Generalitat. Entonces se ajusta a los principios, nos dice la ley, de estabilidad presupuestaria, fundamental, estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, es decir, que económicamente sean sostenibles, que se puedan pagar esos presupuestos, estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, cuidado aquí, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos. Ya lo he explicado muchas veces, pero lo vuelvo a comentar. Cuando estamos hablando de asignar y de utilizar recursos públicos, hablamos del concepto económico de eficiencia, eficiencia en la asignación de los recursos públicos, no eficacia, que os van a intentar confundir, eficiencia a la hora de asignar recursos públicos. Eso los economistas lo tenemos bastante claro, pero estos conceptos económicos a la gente que está especializada en aspectos jurídicos a veces le cuesta bastante, ¿vale? Eficacia es una cosa, eficiencia es otra. Luego, eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional. Esto lo tenéis en el artículo 24, se llama Principios y reglas de programación presupuestaria, ¿vale? Entonces, el apartado B es el verdadero, el apartado A será falso y dice estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, ¿vale? Plurianualidad, publicidad, no tiene por qué aparecer ahí publicidad, transparencia, eficacia en la asignación y utilización de recursos, falso, no es eficacia, es eficiencia, responsabilidad y lealtad institucional. ¿Vale? Luego ahí nos han metido publicidad, que queda muy bien, pero la ley no lo pone,
y eficacia cuando no es eficacia, sino que es eficiencia. O apartado A, falso. Apartado B dice estabilidad presupuestaria, muy bien. Sostenibilidad financiera, ¿vale? Muy bien. Anualidad, vamos mal, falso. Apartado C, falso. No es anualidad, es plurianualidad. Acordaros el principio plurianualidad. Y el apartado D, que también es falso, dice estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, ¿vale? Plurianualidad, hasta ahí vamos bien. Transparencia, eficacia en la asignación y utilización de recursos, ya está mal, ¿vale? Es eficiencia. Luego, acordaros, artículo 24, apartado 1, lo leo definitivamente. Los principios son la estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, la responsabilidad y la lealtad institucional. ¿Vale? Bueno, pues nada más. Espero que este vídeo os sirva para preparar bien la posición. Insisto, es importante porque son preguntas que han salido en exámenes y en convocatorias oficiales de la Generalitat Valenciana. Y bueno, espero que os sirva. Cualquier pregunta me comentáis. Muchísimas gracias por vuestra atención y un fuerte abrazo y muchísimo ánimo como siempre para todos y para todas. Hasta luego.